El origen del miedo. Capítulo 2. El monstruo de Parcona. Crónica de una mente siniestra. El ocaso de mis días, en celdas, a veces frías, a veces inhumanas, no acaba por hacerme entender la magnitud de mis hazañas. Sé que el mundo no me recordará por lo bien que me porté, y eso, ¿qué me importa? Soy recordado desde el día en que vine aquí por el dolor, el horror y la muerte provocada. Ellas no entenderán que fueron víctimas de mis sufrimientos. Ellas no supieron que murieron por mí. Ellas no conocieron mi dolor ni mis temores, ni mis razones ni mis miedos. Ellas solo estuvieron en el momento menos indicado, cuando yo más las necesité. Víctimas de mis emociones, de mi locura desatada, víctimas de mi sed. No las escogí porque me gustaran, por el color de su piel o por su maldita edad. Las escogí porque eran más fáciles de agarrar. No eran putas, no eran malditas, eran apenas unas niñas, sanitas las condenadas. El brillo de su piel me erotizaba y encandilaba, me hacía llegar al éxtasis, al clímax innato, al que nunca tuve por amor, porque el dolor me llegó primero, y eso yo no lo escogí. La gente no me entiende lo que habita en mis adentros. Loco, psicópata, maldito, así me llaman y los comprendo. A ellos no los violaron, a ellos no los ignoraron, a ellos no los humillaron. ¿Me justifico? Tal vez sí, aun cuando eso no sea motivo. Lo hecho, hecho está. Y en mis más siniestros sueños aún lo recuerdo todo. No me inmuto porque desde hace mucho ya estoy muerto, tan frío como la sangre de las 13 niñas que murieron bajo mis manos y bajo mis placeres oscuros, en las llamas que ya no alcanzo a sentir. En las brasas del horror y el odio de mi mundo no existen almas. Mi infierno es estar vivo y en medio de la vida estarme muriendo. Niñusca era el apelativo que nunca elegí. Solía trabajar callado, sin que nadie me estorbara, temeroso de mis propias opiniones, pues las burlas siempre llegaban a mis oídos. Cierto, yo no nací en cuna de oro, ni tampoco supe de Vallejo ni de Arguedas, mucho menos de la guerra mundial, ni el concepto de autoestima. Esa mierda con que se come, me decía para mis adentros, mientras renegaba porque no me pagaron el día. Maldito día, todos malditos. Cuando no tienes motivación, cuando tus padres nunca se ocuparon de ti, cuando el tiempo no existe y las respuestas a tus preguntas las inventas tú, cuando nadie te responde, cuando naciste porque sí, de la casualidad o la causalidad, de la violencia, del trago corto, del error, cuando naciste por equivocación. Para el mundo no vales nada y para ti mismo menos. Entonces, ¿qué importa si te mueres, si te atrapan o te violan? Un día llegué a la fábrica donde trabajaba y el silencio me acompañaba. Toto y Manuel comenzaron como siempre a joder desde temprano, pero esta vez lo hicieron más de lo debido. Niñusca, no seas miedosa y ven a ver la carga que he traído. Toto es una buena merca si quieres salir de la pobreza. No seas gil y ven para acá. ¿O no eres hombre?, dijo a Manuel con voz siniestra, provocándome. Ay, papi, no digas eso, Manuel. ¿Qué no ves que el niñusca es macho? ¿O no, vieja?, preguntaba Toto, como habiendo ensayado el diálogo para hacer que caiga. No me jodan, basuras, dije para mis adentros. Manuel era un cholo recio, de mirada dura. El pliegue de su risa ensanchada era grotesca, sarcástica, siempre ajena de toda bondad, presta para la burla y la chacota, una mierda con las personas
de noche ladrón, de esos que por el día trabajan. Padre de 2 criaturas en 2 mujeres, chibolas pero según él buenazas, de tez prieta, expresidiario y poseedor de 2 marcas profusas en el vientre. Sus trofeos de guerra, una guerra cruenta en el pabellón B de los presos del penal de Piedras Gordas. Una noche en la que murieron 2 policías y 3 presos, salió en libertad. Fue su maña y su bravura. Nunca nadie le pregunta. Yo solo atino a no querer saber más. A Toto, un jovenzuelo aprendiz de piraña, hijo de la mujer de las esquinas en la avenida Arequipa, la Ruth, lo habían abandonado a su suerte. Nunca supo quién fue su padre y tuvo que buscárselas en la calle, hasta que don Manuel lo recicló en la fábrica para que lo fuera bueno. Su mirada hueca nunca me inspiró confianza y pese a su contextura aparentemente débil, su mirada reflejaba el odio contenido de quien nunca llora, pero guarda miserias. Subí al piso en donde estaban, una construcción a medias, apenas con ladrillos, desde donde se veía la mitad de lo que era Villa María El Triunfo. Hasta pude ver mi casa de lejitos. Me asomé a ver detrás de la puerta y lo que sentí fue un manotazo sobre mi nuca. Me sujetaron los brazos con una soga. Me dieron puñetes en la espalda y el estómago. Me apoyaron contra la mesa de madera y me sacaron el pantalón y el calzoncillo de un solo tirón. ¡Malditos granujas! Comencé a vociferar y me golpearon más. El Toto chapó un fierro torcido y me abrió las piernas. Ahora estás hablando, mariquita. Ahora vas a gritar. Esos malditos me jodieron la vida. Una y otra vez me llenaron de recuerdos que estorban mi mente. La oxidan y la rematan, lacerando mi memoria. Penetraron mis entrañas como salvajes que nunca habían tenido mujer. Luego llegaron a los demás compañeros y se unieron todos a la burla. Traían una tira de condones. Me desgarraron tanto que la sangre corría por mis muslos con profusa marcha. A esos cojudos no les importó. Me abofetearon y me dejaron amarrado. Eran 13 los desgraciados que malgastaron mi cuerpo, violaron mi existencia para siempre, sin mísera piedad. Yo tampoco la tuve tiempo después. Aquella noche llegué hasta por las riberas del río Rímac. Luego que me soltaron, jadeando y horrorizado de mi propio cuerpo, estaba como muerto. Mi mirada nunca, jamás volvió a tener brillo. Alguien entonces tenía que pagar el precio de mis lágrimas y semejante vejación. Miré la luna mientras me trataba de limpiar la sangre de las manos, de la cara. Maldecía la furia de esos sujetos. Los maldije a ellos. No tuvieron piedad y me obligaron a odiarles. Ese día cambié para siempre. La primera fue Palmira, en junio de 1995. El lugar indicado fue los arenales de Villa María del Triunfo, ese paisaje que vieron mis ojos el día de mi violación. A esa niña nunca la había visto, pero se cruzó en mi camino la vez en que decidí empezar a cobrarme la venganza y apagar los gritos de dolor que resumbaban mi cabeza. Me dieron ganas de matar salvajemente y destruir la vida más inocente con mis propias manos. Solo al comienzo de sus sollozos me picaba la nuca, le quebraba los huesos y le tapaba la boca. Una vez que cayó, la poseí una vez más. Al darme cuenta que estaba muerta, todo fue más fácil, y aunque se ponía dura y fría la faena, no se detenía. Yo la sentía tibia todavía. Mi corazón se electrizaba y volvía a vivir. El éxtasis fue mayor una vez muerta. Solo entonces la enterraba. Aquella escena macabra pero deliciosa la repetí 8 veces con otras infaustas criaturas que se comieron el cuento
aceptaban una galleta, una gaseosa, y solo entonces, en la soledad de los caminos, se juntaban con mis traumas y mis angustias. Yo las hacía presas y me las comía sin piedad. Les tapaba la boca, las amarraba. Sus gritos asfixiados me excitaban y a la vez me desesperaban. Solo entonces comprendía que tenía que matarlas. No había de otra, una a una, hasta que la gente comenzó a sospechar. La única persona que confiaba en mí ciegamente era mi madre. Qué ilusa. Me valí de ella para regresar a Ica, mi ciudad natal, para no levantar más sospechas. Recuerdo que me agarraron una vez, pero tal vez el demonio habrá jugado su pichanga y me soltaron extrañamente. En Ica, felizmente nadie sospechaba. Vivía por el sector de Parcona. Me hice una choza cerca a un terral y una chacra, un lugarcito apropiado para mis encuentros conmigo mismo y con las nuevas víctimas de mis represiones que hostigaban mi cabeza las noches en que soñaba con mis captores, las burlas y la vergüenza de su sometimiento. Nunca pude hallarlos a ellos, la tierra se los tragó. Preferí descargar mi furia con el más débil, el más vulnerable, aquella miel que nunca probé sino hasta muerta, aquella niña mujer. Yo ya no era más una presa, era una fiera buscando cazar para volver a vivir. La novena víctima la encontré en la curva de Parcona. Keila, una niña de 8 años. Esperé que terminara de jugar con sus amigas y en un descuido le invité una gaseosa. Hola, lindas tus colitas. Te pareces a mi hermanita. ¿Y quién es usted? Yo solo soy un joven enamorado, pero mi novia no me quiere hacer caso. ¿Le entregas una carta por mí? Anda, di que sí. Yo no hablo con desconocidos. Nunca te he visto. ¿Es que recién me he mudado para acá? ¿Qué te parece si te invito una galleta y te pago tu micro de regreso a tu casa? Solo tienes que venir conmigo, una media horita nada más. Ya pues. La mentira sabe más rico cuando nunca la descubren y te creen en el instante. Así subimos al micro. Ella era otra víctima perfecta, indefensa, ajena a la maldad del mundo. El microbús nos dejó por el descampado y yo la llevé de la mano, siempre mirando que ningún curioso nos siguiera. La encerré en la cabaña y la comencé a tocar. Ella se quiso escabullir, comenzó a gritar de un cachetadón, le tapé la boca. Su llanto no me dejaba penetrarla, pero a la vez me daba una energía que ya extrañaba desde mi llegada a Ica. Abusé 2 veces de ella, a tanta bulla que no podía callar. Para irme por la tercera, decidí matarla como a todas. No tenía escapatoria. Cogí su ropa y la arrojé a la sequía, a la chirana. Salí caminando por la pista y desde aquel 17 de julio, Parcona se había convertido en el nuevo nido de mis odios desmedidos y el abrigo de mi horror. Pero, aún con todo eso, mi hambre seguía insaciable y yo seguía caminando por los pasajes más oscuros de mis pesadillas a sueldo. La 10ª víctima ocurrió el 26 de julio. Caminé tantísimas veces por la misma calle para llevármela. Eran ciertamente víctimas casuales, pero esta niña de 7 años parecía más asequible que las demás. No las escogía por el color de piel o la edad, sino por ser presas fáciles de mis instintos y mis convicciones. Le busqué cualquier conversación y se vino conmigo al mercado de la Tinguiña. Si acaso le iba a comprar un regalo. La engañé y en el trayecto bajamos otra vez en la curva de Parcona. Casi arrastrándola, la cargué cuesta abajo y llegamos a la choza. Estaba tan desesperada que la callé como pude para violarla 2 veces. Sus pequeñas uñas casi me sacaron sangre de los brazos y su chillido y agudo llanto me llegaron a la coronilla. Cogí un cable de luz que estaba colgado en la choza y la ahorqué para que jamás gritara. Cuando estuvo muerta, la violé una vez más. Al final de la jornada,
entendí que en cada escena aumentaba mi placer y resarcía el dolor que un día me ocasionaron. Madre, ¿quién pensaba en ella? Se había marchado apenas me dejó en Ica mi suerte. Yo ya no tenía familia y mi muerte en vida no cesaría si antes no se sometían más inocentes a mis odios y mis angustias. La número 11, de nombre Joana, vino a mí un 15 de agosto de 1995. Su muerte transcurrió casi tan igual como las otras. Para mí ya se había hecho costumbre el violarlas, matarlas y nuevamente violarlas. Una vez muertas, las enterraba y volvía a la vida siniestra. Nadie me miraba con pena, solo sus ojos en mis sueños me miraban con miedo. Me había vuelto temido finalmente. Era entonces cuando el hambre volvía a mis venas y mis manos querían nuevas carnes y nuevos jugos para probar. Quería morderlas, maltratarlas, hasta el cansancio. Mi odio no había terminado. Qué lejos estaba yo de mi niñez, esa etapa de la vida en que, como ellas, era inocente y aun no teniendo riqueza alguna era feliz por su puñado de cancha o por un trompo entre mis manos, llevando botellas de don Remigio a la bodega para ganarme 2 soles e ir a jugar play en las cabinas de la vuelta de mi casa en Villa María. Esos tiempos en que mi madre preparaba su ceviche para venderlo en el mercado, cuando las horas pasaban lentas, y yo creía que de grande iba a ser como los cachacos que levantaban a los jóvenes indocumentados, y eran poderosos. Yo quería hacerlo, pero nunca tuve cómo. Esos años en que vivía sin ninguna porquería metida en la cabeza, en la que me obligaban a ir al colegio, pero me tiraba la vaca para ver la pelea de gallos y apostar una Coca-Cola a los hijos de las placeras del barrio. En esas épocas, yo vivía aún pensando que la gente era buena y que uno podía llegar a hacer algo. La número 12 llegó el 16 de agosto a las 3 de la tarde. Tenía 7 años. Ella no habló conmigo. Fue antes de hacerlo. La tomé del brazo fuertemente, pero logró zafarse. Fue entonces cuando la correteé por la chacra deshabitada. La cogí del cuello y le golpeé la nuca. Dejó de llorar. Al violarla sentí que ya se había muerto. Había una sierra abandonada que habían dejado unos agricultores e hice lo que nunca jamás pensé hacer, que los médicos psiquiatras califican como el clímax de mi locura, de mi enfermedad, de mi siniestra mente psicópata o sociópata. La partí como pude y la introduje en unas cajas para enterrarla sin mucho espacio y que nadie se diera cuenta. Con ella eran 12, 3 juntas en una misma fosa. Cuando me quedé solo con una parte de su cuerpo, volví a violarla. Ya estaba seca, pero la carne todavía tibia me rozaba la piel y me estremecía. En medio de mi inconsciencia, mi crueldad, me era fiel. Los ojos desorbitados, sin probar drogas, me guiaron hasta la choza y me eché a dormir. Nunca hubo un sueño después del día en que me violaron, solo pesadillas de mis desgracias y las burlas de los malditos que me trajeron la tragedia. Ellos corrían en la noche y me golpeaban. Mi boca pedía clemencia, pero nadie me escuchaba. Un día me levanté, sobresalto. Abrí la puerta y caminé 2 metros fuera de la choza. En medio del pasto salió un sujeto de poncho negro y me miró a la cara. Se marchó. Parecía el mismo diablo, pero al acercarme solo reía, quise tocarlo y desapareció. La número 13 fue la última víctima. 13 como la cantidad de malditos que abusaron de mí. A ella la encontré en Marimón, en el cercado de Ica. Tomamos un tico plomo y al bajar la noté nerviosa. No la miré. Observé su miedo atentamente. La sentía preocupada. Era como si supiese a dónde iba. Su inocencia me hizo recordar cuando era niño. Me comía todos los cuentos, pero siempre tenía un ojo abierto. Eso al final de nada me sirvió y vino a mi cabeza el antes de mi desgracia. ¿Qué hubiera sido de mí si algún día me enamoraba, jugaba a la casita y tenía mujer e hijos, que quizás fueran como esa niña indefensa? ¡Alto! Yo no tenía corazón y ya no tenía derecho, ya no tenía nada. La coraza regresó a mí y me recubrí la sensibilidad para mis adentros
y mientras la ultrajaba recordaba al sujeto oscuro que vi en la noche. ¿Habría sido Satanás? La mocosa gritaba tanto que la asfixié y tiré su cuerpo al pozo. Cogía sus pies, tapaba su boca y las estrangulaba a todas. Pero esa noche no pude más y el arrepentimiento quiso amordazarme lentamente. Dejé huellas imperceptibles, pero sabía que eso no era suficiente. Deslicé mi nerviosismo por sus sienes y comenzaron a descubrirme. No es que no dejara huellas fáciles de detectar, es que no tuvieron la capacidad para darse cuenta a tiempo, solo hasta que lo confesé todo. Conté paso a paso cómo lo hice con todas, y apenas terminé el relato, mi boca no supo hablar más. Había enmudecido. Al otro día mi nombre era famoso, y los titulares dibujaban la sombra del horror. Entre mayo y septiembre de 1995 y 1996, 13 niñas menores de 10 años fueron violadas y asesinadas cruelmente. El salvajismo azotaba a Ica y el repudio crecía mientras el llanto desbordado de las madres aumentaba. El macabro hallazgo de los cadáveres confirmaba la huella del terror. El monstruo de Parcona lo había confesado todo. Un cuadro de historias reales satisfacía el morbo de la gente y colmaba la indignación. Todos querían lincharlo, matarlo, pero no sabían que desde hace mucho tiempo ya estaba muerto y que la sombra del mal dibujaba en aquel hombre de poncho negro. Era Satanás, repleto de odio. Había tomado por asalto su cuerpo, se había robado su espíritu. Esa tarde siniestra, donde el brillo de los ojos de Nicolás se apagó, nació el deseo de venganza y el origen de todos los males. Nadie firmó ningún papel, pero en aquel momento la unión macabra de ambos seres espirituales conjuró venganza y vendió su alma. Hoy todos sabemos lo que sucedió. El arrepentimiento, sin embargo, lo tomó de repente. La debilidad de su confesión humanizó y horrorizó el caso. Él no solo era una víctima del demonio, sino un débil, con todas sus letras, porque es allí cuando la verdadera fortaleza del hombre se prueba. Salgo de la celda, en el penal Cristo Rey de Cachiche, y tras 20 años de aquellos crímenes, apago la grabadora. Lo han dejado libre, y en la cárcel todos lo recuerdan. Por fin conozco su historia. En aquella época, yo tenía apenas 7 años, la edad de las infortunadas víctimas, y aunque no fue ninguna de ellas, fui testigo de su horror la tarde en que lo contó todo, antes de que lo pusieran en libertad. Hoy tengo una idea clara de la maldad en el ser humano, en el ser mortal y vulnerable, en aquel que no se ama a sí mismo, en aquel que perdió toda fe. Su versión relata el interior de un ser que nunca pidió perdón, que sigue oprimido por sus miedos ultra interiores, que nunca conoció el amor, que nunca conoció a Dios. Un hombre que vive porque respira, pero que ha muerto desde que el odio se apoderó de él. El origen del miedo, de Lady Loaiza.